Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos acá en la secundaria 3 de historia oral sobre la dictadura militar en Argentina y cómo se dio en Lobos. Estamos con la presencia de Mariano Lacoste y Mariana Lacoste y los chicos de quinto, tercera y cuarto año, cuarto primera, van a hacer una entrevista que estuvieron trabajando el tema con distintos profes. Así que bueno, primero agradecerles a los dos que hayan venido, porque es muy importante que los chicos puedan tener la historia no solo de un libro, sino de la voz de los que la vivieron. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Pregunten que lo voy a contestar. ¿Querés contarnos algo de tu vida? ¿Cuántos años tenés y a qué te dedicas? Bueno, casualmente hoy cumplo 74 años. ¡Feliz cumple! Gracias. Nací acá en Lobos. Bueno, para mí casualmente venía con mi hija Mariana hablando, que siempre me gustó Empalme. Desde chico veníamos mucho. Nací en Lobos y bueno, estudié en la escuela primaria número 1 de Lobos, Pilar Beltrán. Después hice la secundaria hasta tercer año básico en Colegio Nacional de Lobos. En esa época nosotros jugábamos, hacíamos muchos deportes. Debido a que no había televisión, no había estos medios que hay hoy, por ejemplo el teléfono y otras cosas. Mi profesión fue perito clasificador de cereales, trabajé 21 años en el campo y después de 21 años terminé trabajando como asesor productor de seguros. Asesor productor de seguros, bueno, hasta que llegó la época de la pandemia, ya tenía edad como para jubilarme y con la época de la pandemia quedé encerrado, digamos, como quedamos muchos. Y bueno, seguí haciendo mi vida de jubilado. Así que eso fue en estos 74 años con un resumen que te puedo dar. Todo lo demás que quieran preguntar no hay problema. ¿Cómo era vivir en Lobos durante la dictadura? Vivir en Lobos durante la dictadura, ¿qué término puedo poner? Decir, para muchos no se daban cuenta de lo que estaba pasando, pero había otras personas que vivían con mucho miedo y no lo querían decir. Como había muchas personas tampoco que no querían hablar de lo que pasaba por miedo, por terror. Porque, como bien dice la palabra, terrorismo de Estado, el Estado, a donde se enteraba que había personas que hablaban algo del gobierno, era simplemente así, lo secuestraban. Era ese el problema. El problema del secuestro era, se lo llevaban a la noche o de día, estabas tomando un café en un bar, o estabas caminando en una plaza, o gente que andaba en la calle, alguna criatura como ustedes, o de 20, 25 años, pelo largo, mal aspecto, como se les decía en ese momento, se lo llevaban, lo secuestraban y por 2 o 3 días no aparecían, o había algunas personas que no aparecían directamente. Esa era la forma de vida de Lobos en esos años. Te lo estoy diciendo de lo que viví yo. Mucha gente no se dio cuenta de eso, de lo que pasaba. ¿La familia tenía alguna relación con la política? No, él había estudiado en Buenos Aires Filosofía y Letra, en la Facultad de Filosofía y Letra. Él había estado, como todo estudiante de Buenos Aires, había estado en grupos así de estudiantes que hacían esos grupos de política, pero cuando él vino a Lobos ya prácticamente no militaba en nada de política. ¿Cómo era Pato? Y a ver, ¿cómo era mi hermano? Yo con mi hermano éramos, en vez de hermanos, éramos amigos. A pesar de que él era el mayor y yo el menor, está Eugenio en el medio. Era una persona que se dedicaba, le gustaba el deporte, le gustaba la música, jugaba al básquet, jugaba al fútbol y en esa época se jugaba softball o vóley. Él después a los 14 años se va a Buenos Aires a estudia en la Facultad de Filosofía y Letra. Cuando se recibe, empieza a dar clases en el Colegio Nacional.
Era una persona que le gustaba el arte, le gustaba el teatro, le gustaba la música, como les decía, y bueno, y leía mucho. Le gustaba mucho leer e interpretar, y si había alguna persona con él, al lado de él, le gustaba era analizar o hablar sobre lo que estaba leyendo, o sea, tratar el tema de lo que estaba leyendo, tanto de una poesía como de un cuento o de alguna narrativa. Bueno, primero que nada, hola, buen día. La pregunta que yo tengo es, ¿cómo se llevaban? ¿Cómo se llevaban como hermanos? Bueno, como te lo decía, más que hermanos, éramos amigos. Yo iba mucho a la casa de él estaba casado con Estela Marisculela, y bueno, cuando él venía de dar clases, porque daba clase acá en el Colegio Nacional de Lobos y en Roque Pérez. Y cuando llegaba de Roque Pérez, que había veces que durante la semana, 2 o 3 veces a la semana, yo iba a la casa tipo 9 de la noche y cenábamos juntos, él y Estela. Y por ahí algún amigo más, como también podía estar Hugo Abrán, que fue una persona que se lo llevaron junto con él, que lo secuestraron con él. Hugo Abrán apareció, él no apareció nunca más. Como te puedo decir, como persona, era muy querido por la gente. Era una persona, un profesor muy avanzado para una ciudad como Lobos, no como para una ciudad como Lobos, sino para cierta gente de Lobos. Que era una gente, unas personas, digamos, más tipo conservadoras, de seguir siempre en la misma vida, en la misma rutina y todo eso. Él como persona era una persona que capaz que vos querías un ejemplo, que ahora se me viene a la memoria, vos querías aprender inglés pero no tenías plata para pagar un profesor de inglés, él te daba inglés, él sabía inglés. Sabía varios idiomas y no te cobraba, o sea, y siempre preocupado por la enseñanza. Después era de cooperar, hacer muchas cosas con toda la gente. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el último recuerdo que tienen juntos? El último recuerdo que tengo juntos fue un día viernes. Ese día viernes fue el último día que me fui a Buenos Aires, a Capital, que me quedaba allá en Buenos Aires con unos amigos. Ese viernes fue que estuve con él en la librería que tenía, me preguntó a ver qué iba a hacer, si iba a ir con él, iba a ir a cenar a la casa, y le dije, no, me recuerdo esta palabra, le dije, me voy a ir a reventar Buenos Aires, me voy a la capital, le dije. Y me dijo, tené cuidado que no te reviente la capital a vos, me dijo. Así, una broma nada más. ¿Su hermano tenía algún conflicto o problema en la escuela? Sí, no lo tuvo él, sino que, como les decía, había un grupo de padres que no les gustaba la enseñanza que hacía mi hermano. Vieron que yo les dije que era una persona poco avanzada para Lobos, no para Lobos, sino para cierta gente de Lobos. Ese conflicto lo tuvo un mes antes del secuestro. Fue los primeros días, a fines de agosto o 1 de septiembre fue más o menos. Tuvieron una reunión porque no les gustaba cómo a esos padres, un cierto grupo de padres, 7, 8 padres, 10 padres de alumnos, que no les gustaba cómo enseñaba el profesor. Hicieron una segunda reunión, a donde vino después la inspectora, la cual elevó la nota diciendo de que se había llegado a un acuerdo entre padres y profesor, de que se iba a tratar de no enseñar de otra forma que no fuera la que ellos no quisieran. Por supuesto que eso siguió adelante. Y bueno, en esa época hablar de algo que estaba enseñando ciertas clases, como dando clases de política, como les decía en un principio, el Estado actuaba y secuestraban a la persona. En este caso no fue solamente que el Estado actuó solamente por eso,
sino que ese grupo de padres que tuvo la reunión, hubo 4 o 5 que hicieron una denuncia ante el Ministerio de Educación de La Plata. Y de ahí fue cuando el Estado procedió, o sea, el ejército, el gobierno de ese momento, el Estado que había, la junta militar que había, ante una causa como esta, de que decían que estaba influyendo ideas políticas a los alumnos, actuaba porque no podías pensar de otra forma, no tenías derecho a pensar de otra forma, solamente como pensaban ellos. O sea, la persona que pensaba como diferente a ellos era una persona mala, no era persona de bien para ellos. A pesar que ellos robaban, secuestraban, torturaban, violaban y un montón de cosas. Que fue no solamente el ejército, sino también partes de la, o sea, que fue un golpe cívico, como le dicen, cívico, militar, pero también eclesiástico, porque también estuvo la iglesia. Parte de la iglesia, no quiero decir, no todo el ejército fue, pero fue en la mayoría el ejército. Parte cívica, parte de civiles y parte de la iglesia. Ciertos curas había para eso. ¿Cuál fue la reacción de la familia cuando lo secuestraron? Bueno, mi padre y mi madre, por supuesto, no lo podían creer, no podían entender de lo que había pasado. Y aparte, familiares de mi padre y de mi madre estaban muy, no sé cómo decirte la palabra, la expresión en este momento, pero estaban mal porque no podían entender cómo se lo habían llevado, por qué se lo habían llevado, porque, como les decía hoy, no era una persona que estaba en política. Tenía sus ideas, pero el problema, el problema de Pato es que a las personas, a los chicos, a las criaturas, digamos, yo soy una persona ya mayor, les estaba haciendo ver, o sea, como se le diría, le hacía ver, le abría la cabeza, digamos, le hacía pensar, lo hacía leer, lo hacía estudiar, le hacía ver el porqué de una cosa, el porqué de otra cosa. Y en ese momento, al gobierno que estaba no le gustaba, porque lo peor que hay, la peor arma que hay para, en ese momento que había para el Estado, era un libro, un tipo que supiera pensar y leer. Y eso era lo que no quería el Estado. Bueno, primero que nada, buen día. Te quería decir una pregunta acá. ¿Tuvieron apoyo de la sociedad lobense? No. Ninguno. No, muy pocos. Se arrimaron muy poca gente y la gente que menos esperabas. Mucha gente, muchas amistades que teníamos, y como les decía en un principio, se abrieron por temor, otros porque no lo decían, pero siempre supuse que era porque estaban de acuerdo, que, como el famoso dicho, si se lo llevaron por algo será, algo habrá hecho, y no se querían meter y se lavaron las manos. Como te digo, que personas que yo no lo podía creer dieron mucho por cuando salimos a buscar. ¿Y todavía sigue la búsqueda? ¿Hay gente que te apoya en eso? Sí, lo mismo que te dije recién, hay gente que no te imaginás, principalmente hay una persona que estoy trabajando con ella, que es la que me da ánimo de todo, que es Silvana Nicolini. Es la principal que está andando en eso, pero también está el Colectivo para la Memoria, que son muchos los que trabajan. No solamente es buscarlo, sino que es hacer el trabajo que hace la gente de Colectivo para la Memoria, para no olvidar y no dejar de recordar de lo que pasó un 15 de octubre del 76. No te puedo decir, te puedo decir, son unos cuantos los que están en el colectivo. Creo que vos, Romina, estás también. Sí, yo estoy en el colectivo. Son unos cuantos y esa gente con lo que hace también están ayudando. Pero principalmente Silvana Nicolini es
la que en este momento se sigue moviendo mucho. Como también hubo mucha gente que tendría que ponérmela a nombrar ahora, de amigos míos y amigos de mi hermano Eugenio y amigos de Pato también, que en ese un momento nos apoyaron mucho y salimos a buscarlo. ¿Qué pensaste cuando le pusieron el nombre de Pato a una calle de Lobos? Bueno, fue para mí un halago, ¿viste? No sé cómo explicártelo, pero se siente una sensación muy especial, porque es no dejar de recordar a una persona que enseñó, y como dice en la pared, a pesar de que no está, todavía sigue enseñando. No sé, para mí es un halago. Yo quería agregar por ahí una pregunta. Sí. ¿Qué documentales, qué película? Porque sé que se hicieron muchos trabajos respecto a la desaparición de Pato y a la lucha, ¿no?, de los organismos de derechos humanos al respecto. Bueno, hay varios documentales. Hay uno que en Canal Encuentro, que no recuerdo el título ahora. Estoy medio nervioso con todos los chicos. He perdido un poco la costumbre de estar así al frente. Después está, ayúdame Mariana, vos te debes acordar, la película de Caro Binay, hay dos. Una de las primeras la hizo Carolina Binay, que es una realizadora audiovisual de acá de Lobos. Es un documental sobre quiénes, se llama. Ese está también en la plataforma de Encuentro. Si no lo bajaron, la verdad, pues no sé. Pero si no, igual están en plataformas de Vimeo, cosas así, se puede ver gratuitamente. Que ese quiénes habla sobre la vida de quiénes eran antes de ser secuestrados, los secuestrados de Lobos. Entre ellos está Pato, Hugo y Comas. Y Comas, exacto. El cura no me acuerdo, me parece que no está ahí. No sé si está ahí. Todavía no estaba, porque no estaba, creo que no había la familia, no, que en ese momento no se podía contactar con la familia, había que pedir autorización. Bueno, y después está el documental Abandono de Cargo, que es el Abandono de último. Cargo, que es el último que se estrenó en Buenos Aires. Con Alejandro Banencos, que es a nivel país está ese documental, participó en festivales también y se puede ver. Que ese habla específicamente de cuando lo secuestran a Pato en la escuela donde él daba clases. Figura su legajo, que lo encuentra Silvana Nicolini, justamente. En su legajo figura que él había abandonado el cargo, como si Romina un día no viniera más a la escuela y no da más noticias de por qué se fue, no renuncia ni nada. Y esa reparación histórica empezó a suceder en Argentina hace muy poquito con los docentes. Ahora ya no figura más como que abandonó el cargo, sino que, bueno, hay todo un proceso judicial detrás que están llevando adelante Silvana y un montón de personas que quieren restituirlo. La restitución del cargo que se le hace, porque cuando lo secuestran, después de unos años, el Estado, la parte del Ministerio de Educación, le manda carta documento a Estela Culela, la señora de él, mi cuñada, diciendo que quedaba cesante del cargo, por abandono de cargo. Eso en el año 2015, en marzo del 2015, la Comisión de Derechos Humanos, tras la investigación de Silvana Nicolini, que encuentra los legajos que decían que se habían quemado, otros decían que con un día se había inundado el Colegio Nacional, se habían perdido, qué sé yo, buscando los legajos, encuentra el legajo de Pato. El primer caso que se da y que la Comisión de Derechos Humanos, como largada, se descubre de que no hizo abandono de cargo, sino que había sido secuestrado por el mismo Estado y que todo el Estado cómplice, digamos, se le restituye el cargo y como profesor docente del Colegio Nacional de Lobos. Eso fue en el 2015. Que fui a La Plata, a donde se me dio el certificado, donde se consta que se le restituía el cargo de profesor del Colegio Nacional. Igual, en ese momento también no sé cómo era el cargo, no me acuerdo en este momento, ustedes deben haber
oído nombrar La Noche de los Lápices, Sí. a donde secuestraron un montón de criaturas de la edad de ustedes o menores. Estaba la hermana de uno de los chicos que había sido secuestrado o desaparecido, Orna. Orna era José. No era José. Honduras, no me acuerdo. No importa. Que también se le restituye el cargo, como porque no sé a ellos que él había llegado, que había abandonado el colegio, que quedaba libre, no me acuerdo de qué. Claro, ahora ¿quedabas libre o era que habías abandonado el cargo? Ahora figura en los registros como que esa persona fue detenida, desaparecida en tal año, tal día. Entonces queda ese registro y no es que dejaste la escuela, sino que te secuestraron. Era decir, dejaste la escuela, era como una... Entonces eso invisibiliza también. Cuando uno no nombra, exacto, no visibiliza. Exacto. Cuando vos mencionabas el tema de la película La Noche de los Lápices, y quizás para que también los chicos por ahí tomen un poquito más de dimensión de eso que ustedes están contando, era que en realidad estas desapariciones el Estado las hacía como en cierta manera, no, era así, de manera clandestina. Es decir, el mismo Estado no se hacía cargo de que los había secuestrado. Hay un fragmento particularmente que yo me acuerdo de La Noche de los Lápices, cuando la madre de uno de los chicos secuestrados le pregunta, creo que a un oficial de policía, o al menos así está recreado, le dicen, nosotros no lo tenemos, si alguien lo tiene secuestrado, esos serían los subversivos, o sea, directamente pasándole la pelota a otro lado. Y justamente eso que vos mencionás de que justamente abandono de cargo como si hubiera sido por motus propio de él, cuando en realidad no fue así, y es, digamos, el mismo Estado que está desconociendo lo que hizo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Y eso creo que le aporta, si me permitís, un grado de cinismo muchísimo más grande. Es posible que quizás las autoridades educativas ni siquiera hubieran sabido lo que hubiera ocurrido, y que probablemente, la policía sepa, pero el municipio no sepa, pero otros sepan y otros no sepan, como si todo estuviera desconectado, desvinculado. Sí, no, lo que vos decís era así, había otra cosa. En el caso de cuando Pato el primer día no aparece en el colegio a dar la clase, todos los alumnos estaban en el patio esperando y llega un alumno, que era el alumno, vivía al lado de la casa de él, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué están afuera? El mismo compañero le pregunta a los alumnos, a los compañeros de él. Dice, no, el profesor Lacoste no vino, parece que se fue a pescar. Entonces él dice, no, ¿qué se va a ir a pescar? Lo secuestraron anoche, se lo llevaron anoche. Y bueno, lo mandan a llamar de dirección, y en la dirección el rector y otra persona lo mandan para la casa. Y que se callara la boca, que no dijera nada de lo que había pasado. Eso era lo que ocurría. Y a eso también, para que también contextualizar un poco a los chicos, cuando esas desapariciones, ustedes si han visto la película La Noche de los Lápices, pero también para que sepan que fue así, cuando esas desapariciones se hacían, no había autos oficiales del Estado, inclusive creo que los autos no tenían patente, y está esa imagen que también hablan bastante, que es la de los Falcon verde. A veces podían ser otros autos, supongo, ¿no? Pero digamos así se lo llevaban, o sea, como para que nadie supiera nada. Quizás la gente imaginaba que podía ser el ejército, pero como no era un vehículo oficial, nada de eso había pasado.